Bendiciones, Dios les guarde grandemente. Le habla su hermano y amigo, doctor Montalvo Suero. En esta ocasión queremos traerle una conversatorio o un estudio, por así decirlo, acerca de cómo nosotros podemos elaborar los sermones textuales de las Escrituras. Se habla mucho de sermones y son de gran importancia y de hecho es importantísimo para el obrero cristiano y para el creyente en general dominar lo que es la técnica de hacer los sermones. Hay dos ramas diferentes de la teología que tratan este mismo aspecto. La primera es la homilética, que trata de cómo nosotros podemos trazar correctamente conforme a la palabra de Dios un sermón, ya sea temático, ya sea textual o de cualquier tipo que este sea. La otra rama teológica es la oratoria, pero esta va a tratar de manera particular de la forma en que nosotros vamos a exponer en público el sermón, es decir, cuáles son los pasos que tenemos que dar para hacer una oratoria correcta y exponer correctamente el sermón que ya hemos trazado utilizando lo que son los principios hermenéuticos y sobre todo las reglas que enseñan la homilética de cómo nosotros podemos elaborar un sermón de la palabra del Señor. Por lo tanto, comencemos hablando, amén, de lo que nos dice la palabra del Señor, y es que nos habla en primer lugar en 2 Timoteo 2:15, la palabra comienza a hablarnos de la importancia de nosotros como obreros de Dios, amén, de estar preparado para trazar correctamente lo que es el sermón o lo que es la palabra del Señor. En tal sentido, cuando nosotros hablamos, amén, de los propósitos del discurso, que es lo que tenemos que tomar en cuenta en primer lugar antes de comenzar a preparar un discurso, es que hay diferentes tipos de propósitos o de causas o razones por las cuales nosotros nos disponemos a predicar la palabra de Dios. La primera es el aspecto evangelístico, que es persuasión o procurar la conversión de aquellos que nos están escuchando. El segundo propósito es didáctico, que es estudio de la Biblia o la enseñanza cristiana en general. El tercer propósito es discipulado, que se enfoca en el crecimiento y la edificación de la iglesia. Y el cuarto propósito es apologético, es decir, defensa de la fe. Y lógicamente existe un propósito más por la cual nosotros podemos decir que trazamos los sermones bíblicos y ese propósito es señalado como información. Así que cuando vamos un domingo a la iglesia, generalmente vamos a ver que hay cierto elemento de un mensaje evangelístico porque trata de persuadir, diríamos, a las visitas para aceptar a Cristo como Salvador personal, o cuando damos una campaña al aire libre o estamos predicando en un lugar público, lógicamente que el propósito de ese mensaje es completamente evangelístico. Pero casi siempre los días de semana o cuando el pastor se va a dirigir a la congregación, hay dos propósitos que tiene en mente, y es el didáctico, que es enseñar la palabra de Dios, y el discipulado, que es el crecimiento espiritual, la edificación del cuerpo de Cristo. Muchas veces en otros centros, en otras circunstancias, el mensaje que predomina es el apologético. Se da mucho en las universidades, se da mucho en los, diríamos, en otro tipo de auditorio en la cual se cuestiona lo que es la fe nuestra y que tenemos que dar defensa de esa fe en la cual creemos. Amén. Y por lo tanto, este primer discurso apologético predominó mucho en la iglesia primitiva porque tenían que presentar a Cristo como el Hijo de Dios, amén, y presentarlo también como el Salvador del mundo, lo cual lógicamente había una gran oposición por parte de los judíos, que era una comunidad muy fuerte, y también oposición de los griegos, que con su idolatría y sus grandes deidades y su culto al emperador se oponían a una ideología como la que es la cristiana. De un momento a otro llegaron a perseguir los cristianos y hubo falta otra vez que floreciera ese discurso apologético para defender a los creyentes que estaban siendo perseguidos tenazmente por los emperadores romanos. Así que históricamente
Y actualmente estos son las las 5 orientaciones o los 5 motivos por los cuales nos anima a nosotros a subirnos a un púlpito o a hacer uso de la palabra. El propósito evangelístico, el propósito didáctico, el discipulado, el apologético o defensa de la fe y el de orientación, por supuesto. En otro lugar, tenemos que considerar otros aspectos que son importantes. Cuando nosotros nos sentamos en un escritorio, porque ahí comienza la elaboración del sermón, no comienza, diríamos, no comienza en el púlpito, no comienza en otro escenario, comienza tal vez en un lugar de oración, en un lugar donde tú puedes meditar la palabra del Señor, en tu oficina, en tu escritorio, y ahí comienzas tú orando a Dios, buscando la orientación suficiente para comenzar a elaborar el sermón que tienes que presentar cierto día en cierta ocasión. Y por lo tanto, antes de comenzar a elaborar cualquier tipo de sermón, ya sea temático, textual, expositivo, biográfico, geográfico, etcétera, tenemos que concentrarnos en 4 elementos fundamentales que es que le van a dar consistencia y que van a hacer que nuestro sermón sea efectivo y que sea impactante y que esté lleno del poder del Espíritu Santo. ¿Cuáles son esos 4 elementos? Los oyentes, o sea, debes pensar a quiénes dirige el sermón. Cuando hablamos de los oyentes, tu auditorio, amén, tú puede ser de un culto de damas, puede ser un culto de caballeros, puede ser un culto de ministros de Dios, de pastores, de obreros, amén, puede ser también de niños, de adolescentes, amén, y esas circunstancias tú tienes que oírla, tenerla presente antes de comenzar a elaborar el sermón para saber a quién va dirigida la palabra de Dios en esta ocasión. Otras veces tu auditorio es una iglesia bien culta, con grandes conocimientos teológicos, que no puede predicar cualquier cosa. Otras veces son de clase humilde, otras veces son de clase alta, bien capacitada, bien preparada, etcétera, etcétera. Debes tomar en cuenta todas las circunstancias de tus oyentes, como también enfocándote en cuáles son las necesidades espirituales de esos oyentes, amén, a los cuales tú le vas a predicar la palabra del Señor. Número 2, tienes que enfocarte en el propósito de tu discurso, de tu sermón. Lógicamente, después que tú identificas las necesidades espirituales de los oyentes, ya tú estás afinando lo que es el mensaje, ya estás puliendo lo que es el mensaje y ahora debes proponerte un propósito especial que debe cumplir tu mensaje. Alguien decía en una ocasión que si un ángel de Dios te detiene al momento de subir al púlpito y te pregunta, amén, ¿cuál es tu propósito? Tú debes decir con claridad cuál es el propósito. El gran error, lamentablemente, que cometen muchos predicadores es que no tienen un propósito, que trazan el mensaje, se enamoran del mensaje, de la belleza del mensaje, lo elaboran, amén, muy elocuentemente, pero no hay un propósito que los guíe, que le oriente, amén, hacia la consecución de una meta determinada, hacia el logro de un objetivo específico, amén, lo cual debe estar en el plan de Dios. Para orientarte los propósitos, tenemos que volver un poquito atrás y ver cuáles son, amén, las 5 razones por las cuales tú predicas la palabra de Dios. Tu propósito puede estar, por lo tanto, en la persuasión, en la conversión, amén, de las visitas. Tu propósito puede ser estar en un aspecto didáctico de estudio de la palabra, de enseñanza. Tu propósito puede estar enmarcado lo que es el discipulado en la edificación de iglesia, o tu propósito puede estar también enmarcado en lo que es apologético, la defensa de la fe, en cualquier aspecto doctrinal, en cualquier aspecto profético, etcétera, etcétera. O tu propósito puede ser simplemente informativo, pero ese propósito debe ser completamente específico. Si estoy predicando sobre un tema, por ejemplo, de santificación, amén, lógicamente no puedo concluir que mi propósito es la santificación de la iglesia, simplemente la santificación de los creyentes. Debo enfocarme en un aspecto determinante, amén, determinado. Por ejemplo, si es sobre la santificación, debo enfocarme en lo que es la honestidad, en hablar siempre la verdad, etcétera, etcétera. En un hábito
amén, que yo espero que se forme en los creyentes de esa congregación y que permanezca por tiempo duradero. Si le es muy abierto ese propósito, lógicamente que no voy a alcanzar ese propósito. Debo definir con exactitud lo más precisamente posible el propósito particular del mensaje el cual voy a predicar. De ahí, lógicamente, llega lo que es el tema del cual voy a predicar. Aparte del tema, tengo que hablar del título que va a llevar mi mensaje y, lógicamente, debo tener mucho cuidado en la selección del texto que sea adecuado a los contenidos y a los propósitos del mensaje que vamos a elaborar. Las partes de un sermón son muchas, son varias, como lo hemos observado, y cuando te dispones a predicar, debes calcular, hacer un bosquejo, hacer un diagrama, hacer un armazón, un esqueleto, una estructura de lo que es el mensaje o el sermón que tú pretendes desarrollar. Y por lo tanto, vamos a dar los siguientes pasos para nosotros elaborar un sermón, amén, que sea bíblicamente correcto, que sea homiléticamente correcto. En primer lugar, debemos determinar el tema y el título del sermón. El tema no es lo mismo que título. Cuando hablamos de tema, estamos hablando, por ejemplo, del Espíritu Santo, pero en el tema del Espíritu Santo es tan amplio que yo puedo hablar de la morada del Espíritu Santo, los frutos del Espíritu Santo, amén, el descenso del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, y por lo tanto debo precisar el tema. Si voy a hablar de la venida del Espíritu Santo, amén, o de la unción del Espíritu Santo, entonces puedo elaborar entonces un título o un nombre propio a mi sermón referente a lo que es el Espíritu Santo o la morada del Espíritu Santo. Amén. Y en ese caso en particular, yo puedo, por ejemplo, elaborar un tema de un sermón, amén, que puede decir ungidos para bendecir a otros, por ejemplo, amén. O puedo hablar sobre la unción necesaria para la predicación del evangelio, o ser ungido antes de ir a las misiones. Uno de estos títulos se puede utilizar con respecto a la unción del Espíritu Santo, pero es un título en particular que nosotros atribuimos subjetivamente a nuestro mensaje para identificarlo, pero que sería bueno que nosotros lo hiciésemos lo más corto posible a fin de que ese título se conserve, amén, sea pedagógico y se conserve más en la mente del creyente. Por ejemplo, si impactado por el Espíritu de Dios, amén, es un tema corto, subjetivo, amén, que aunque un poco abierto, lógicamente se va yendo definiendo en la medida que nuestro mensaje comienza a desarrollarse. Después de determinar el tema y título del sermón, debo seguir cuidadosamente eligiendo el texto que sea adecuado, amén, al mensaje. Si es un texto del Espíritu Santo, de la llenura, la plenitud, de la unción, de la morada, debo buscar un texto que sea apropiado, amén, y que lógicamente yo pueda hacer una exégesis del mismo y determinar que efectivamente trate ese tema en particular que yo voy a utilizar. Ojo y mucho cuidado que muchos predicadores actualmente usan un texto porque simplemente mencionan una palabra de la cual van a utilizar como trampolín, amén, para referir al mensaje entero. Y por lo tanto, el mensaje que predica, amén, puede ser basado en principios bíblicos, pero no es completamente bíblico, amén, porque es demasiado subjetivo, amén, y no está basado en un análisis concreto, un análisis adecuado, en una exégesis de lo que es el texto de la palabra del Señor. Y por esa razón, hoy en día estamos observando gran cantidad de púlpitos, amén, que están vacíos de la palabra del Señor, que están vacíos, amén, del conocimiento de Dios, porque hay muchos mensajes aéreos que simplemente se utiliza el verso de la palabra de Dios, el texto de la palabra de Dios como trampolín para luego nosotros hablar de nuestras ideas o de nuestra promoción personal. Cada mensaje, cada predicación, debemos nosotros promover a Jesucristo y no nuestra persona. Luego de decir el texto, tenemos que definir cuáles son los puntos principales, y los puntos principales es decir
cuáles son los argumentos en los cuales se va a basar nuestra presentación, a basar nuestra demostración, amén, que vamos a hacer para persuadir o para convencer a nuestro auditorio. Prácticamente esos argumentos es como se presenta un abogado, amén, ante un magistrado, ante una corte, ante un juez, para convencer al magistrado o a los magistrados de que su representado, amén, es inocente y por lo tanto tiene que demostrar con hecho verídico la inocencia, amén, de su representado. De esta forma, nosotros, como si fuésemos ante un tribunal, tenemos que exponer los hechos, como lo hizo el apóstol Pablo, de manera magistral, cuando presentó su defensa ante Agripa, cuando presentó su defensa ante Festo, amén. Y cuando lo hacía el apóstol Pablo, cada vez que hacía uso de la palabra del Señor, amén, que exponía los puntos principales, las ideas principales en la cual se basaba su discurso. De esa misma forma, nosotros tenemos que imitar a Pablo, amén, imitar también a Pedro en ese hermoso discurso del aposento alto que hizo Pedro en el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, el cual es un discurso completamente magistral, lleno de contenido, de citas bíblicas, amén, muchas citas del Antiguo Testamento para persuadir y convencer a los judíos de que el Cristo que habían crucificado era el Hijo de Dios, era el Mesías prometido. Y por lo tanto, este era un sermón de carácter evangelístico, pero también de carácter apologético, porque estaba defendiendo la fe en Cristo Jesús. Luego de estos puntos principales viene la conclusión, amén, la conclusión. Después de esta conclusión ya elaborada, nosotros dejamos de último cómo hacer la introducción, amén, ya que esta introducción es importante y tenemos que, después que elaboramos todo el discurso y vemos el cuerpo del sermón y a dónde va, cuál es su propósito, cuáles son sus puntos principales, entonces ahora tenemos la capacidad, la visión, amén, de poder elaborar una introducción lo más correctamente posible. Amén. Y también, lógicamente, de elaborar también cuál va a ser el llamado particular que vamos nosotros a realizar. Así que viendo lo que es un discurso del término de vista homilético, a veces nos preguntamos ¿cuándo debo leer la palabra? ¿Cuándo debo presentarme? ¿Qué tengo que hacer cuando subo al púlpito? Amén. Y aquí presentamos y estamos viendo en nuestras pantallas, amén, cuál es el orden lógico que tenemos que seguir cuando estamos en el púlpito y vamos a hacer una exposición de la palabra del Señor. Primero, saludo y autopresentación. Amén. Dios le bendiga grandemente en el nombre de Cristo Jesús. Un saludo muy especial al pastor de esta congregación, el reverendo fulano de tal. Un saludo especial a los señores invitados. Amén. Y de todo corazón saludamos a la congregación. Es un gran honor compartir con ustedes. Como ya lo han mencionado, mi nombre es, amén, el evangelista, amén, Montalvo Suero, y es un honor poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Es un saludo más o menos, amén, que estamos presentando, y los saludos lógicamente van a variar de acuerdo a la ocasión, de acuerdo al auditorio, de acuerdo a los propósitos. El saludo puede variar, pero es un saludo con autopresentación. Si anda con alguna visita, aproveche el saludo para presentar a las visitas que andan o a sus acompañantes que están con usted. Después del saludo es que va la lectura bíblica, amén, donde usted va a predicar, amén. Y esa lectura es importante. No debe comenzar la predicación, por más animado que usted esté, sin antes leer la Biblia, el texto o los textos en los cuales se va a basar el discurso o el sermón que usted ya tiene preparado. Tampoco puede ser negligente en no elaborar ningún discurso, en no elaborar ningún bosquejo, simplemente esperando que el Espíritu Santo le vaya a guiar. De hecho, el Espíritu Santo es que le guía para que elabore ese bosquejo, y el Espíritu Santo, usted buscándolo en oración, es que lo va a dirigir cuando usted exponga el mensaje que ya le ha dado en su corazón y que está definido en su corazón. Es necesario
hacer esto? Sí, sumamente necesario, porque tenemos limitaciones de nuestra mente. Nuestro conocimiento es limitado. Amén. Y por lo tanto no tenemos esa misma mentalidad que tuvo Cristo. Amén. O que tiene Dios. Amén. De que es ilimitada, que todo lo comprende. Y por lo tanto tenemos que nosotros hacer uso de algunos recursos que son necesarios para poder exponer correctamente la palabra de Dios sin salirnos del tema en que vamos a predicar. Lectura de la Biblia es lo segundo que usted tiene que hacer. Esto indica que la Biblia será la fuente de su discurso. No utilice la lectura bíblica como un trampolín para luego predicar lo que usted quiera. No. Si lee un texto, ese texto tiene que ser apropiado al sermón que usted va a tener en esa ocasión. Amén. No es que tenga la palabra, sino que trate el tema o que trate el asunto que usted va a hablar con seriedad. Mientras más apropiado, más correcto es el texto bíblico, entonces más bíblico será el mensaje que usted va a exponer en ese momento. Muchos predicadores, después de la lectura biblia, hacen una invocación pidiéndole a Dios la dirección divina, amén, y presentando la congregación. Amén. Otros simplemente, amén, agradecen a Dios, mandan a la congregación que se ponga, que tomen sus asientos, amén, y siguen adelante o prosiguen adelante en su sermón. En la cuarta parte es la presentación del tema. Nos preguntamos, ¿y cuándo debo decir el tema? Algunos predicadores jamás dicen el tema, tal vez lo usen como estrategia, pero entendemos que cuando habla la homilética de declarar el tema del cual usted va a predicar, ese tema tiene que ser corto, preciso y llamativo. Amén. Y ese tema es parte de la motivación inicial que usted quiere provocar en su auditorio para que escuchen el mensaje que usted va a predicar. Y por lo tanto, sugerimos, amén, rogamos, amén, a los predicadores que por favor, antes de comenzar su predicación, declare de qué usted va a predicar, cuál es el tema, y que ese tema sea impactante, ese tema sea fácil de recordar y ese tema sea sugestivo, amén, a los contenidos generales del mensaje. Después de presentar el tema, ¿qué sigue? Introducción. La introducción es como usted va a motivar al auditorio para que se quede prendido, para que se quede amarrado en cada palabra que usted va a pronunciar. Si usted logra una buena introducción, si usted planea una buena introducción, va a lograr el 50% del mensaje. Pero si cuando usted comienza a hablar, la congregación está distraída, uno supuestamente leyendo la Biblia, otro supuestamente de rodillas, otro conversando, otro mirando para otro lado, lógicamente que su reto es bien grande porque tiene que hacer que todos miren hacia usted, amén, y que además estén atentos a las primeras palabras que usted va a decir. Amén. Y si ya dijo las primeras palabras, amén, y vio que comenzaron a perder el control, que comenzaron a inclinar, a perder el interés, tiene que hacer un cambio rápidamente para lograr que la congregación se interese no solamente en el tema, sino en cada palabra, en cada gesto que usted va a pronunciar. En oratoria se le van a indicar lógicamente algunas estrategias, algunos métodos para usted motivar a la audiencia, al auditorio, a estar prendido en esa introducción. Amén. Pero debe saber desde ahora que la introducción es subjetiva, es motivadora y por lo tanto la introducción es una parte fundamental de todo discurso, de toda oratoria, de todo discurso pastoral. Muchas personas lamentablemente comienzan el mensaje sin ningún tipo de introducción. Amén. Es como yo querer vender tal vez, amén, un celular, querer vender un iPhone sin hablar de las cualidades, de las propiedades que tiene ese iPhone. Yo querer vender un artículo, amén, sin hablar de las propiedades o beneficios o las cualidades de ese artículo que voy a presentarles. Amén. Y por lo tanto, debo tener mucho cuidado en yo hacer una introducción lo más correctamente posible que sea acorde con el mensaje. El desarrollo del mensaje es la sexta parte, son varios puntos o varias ideas principales que siguen una secuencia lógica, una secuencia congruente y que debe ser eficaz, porque son los puntos que voy a utilizar
para yo demostrar, amén, demostrar, diríamos, la doctrina o demostrar la defensa o demostrar el aspecto fundamental en el cual se versa el discurso completamente. La conclusión en la parte final, algunos utilizan como la conclusión un breve resumen, otros utilizan como conclusión, amén, una ilustración, una parábola, una anécdota, una historia. La conclusión de todas formas debe ser precisa y bien planeada para que pueda reafirmar las verdades que han sido reveladas, amén, en el desarrollo del mensaje. El llamamiento debe ser corto, no un segundo mensaje, no una segunda predicación, amén. Y en muchas partes, en muchas congregaciones, después del llamamiento viene lo que es la administración, que es en caso de que proceda, que se ora por aquellas personas que están en necesidad de acuerdo al tema del mensaje, amén, en necesidad de la oración pastoral, porque lógicamente se está predicando un domingo, es necesario que la congregación, amén, no solamente escuche la palabra, sino que sea ministrada, amén, la palabra del Señor por medio de la oración para fortalecer a aquellos que dudan de su fe, fortalecer a aquellos que tienen poco ánimo, orar por aquellos que están en necesidad en diversas pruebas o atravesando por diversas enfermedades. Amén, porque creemos en un Dios vivo que puede hacer una obra milagrosa a través de lo que es la predicación cristiana en general. Amén. Sobre los diferentes tipos de sermones textuales, temáticos, positivos, biográficos y otros, vamos a hablarlo en una breve presentación que tendremos más adelante. Dios me le bendiga y Dios le guarde. Amén. Nos vemos próximamente. Amén. En la siguiente presentación. Gracias a todos y bendiciones en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén grandemente.